Bendiciones, hermanos. Aquí hace tiempo no ponía ningún contenido en el canal por diferentes razones, diferentes motivos. Trabajo, he cambiado de trabajo, cambio de lugar donde vivía. Pero desde hace un rato tengo en mi corazón el volver a poner contenido para edificar la iglesia, para que estemos preparados para las cosas que vienen, sabiendo que es un mandamiento que en Cristo Jesús, cuando dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 17, así que vosotros, amados, sabiendo que antemano guardaos, no sea que arrastrados por error los inicuos caigan de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, mi intención es edificar a la iglesia, aquellos que creen que dar de lo poquito que tengo, dar, y si le sirve a alguien para crecer y ser más como nuestro Señor Jesucristo, amén, a Él sea la gloria y la honra. Y aquellos que no creen, que puedan creer. Y lo que yo quiero empezar a hacer son estudios un poco inductivos, qué es lo que quiere decir, ir verso por verso en la palabra, y empezar con el libro de Juan, que es un libro bastante básico, pero también es profundo en la palabra. Entonces quiero dar de lo poquito que yo tengo, dar para adelante, para que aquellos que están en algún país hablando español o que su primer lenguaje sea español, que puedan ser edificados en la palabra del Señor. Esa es mi meta con hacer estos videos. Y el poder crecer, así como la venida del Señor se acerca poco a poco. No quiero poner fechas ni nada, pero seguirnos preparando. Hay que seguir predicando el Evangelio, salir y estar motivados para seguir haciendo el trabajo del Señor. Queda poco tiempo. No sé cuánto tiempo exactamente, pero según las cosas van yendo, parece que queda poco tiempo. Me puedo equivocar, pero nada, eso el Señor solamente lo sabe. Y lo que quiero es hablar del libro de Juan. El libro de Juan es un libro muy, como dije, muy sencillo, para el mismo tiempo es un libro bien profundo. El libro de Juan es diferente, es un evangelio sinóptico, si lo estoy pronunciando bien. Aquí hablo mucho inglés, pero espero que me perdonen por eso, pero es un libro sinóptico, el evangelio sinóptico, que es diferente a los otros evangelios. El evangelio de Juan no tiene un capítulo como Mateo 24 que habla de lo final del tiempo, porque el evangelio de Juan lo tiene regado por todo el libro, lo que son los últimos tiempos. Porque como los hebreos, así la profecía para los hebreos es en ciclos. Entonces el libro de Juan nos enseña el ciclo de las profecías. No es solamente lineal, como pensamos con la mente helenista, la mente griega, o es cíclica, como piensan en el oriente. La profecía para los hebreos son patrones. Entonces cada patrón nos enseña algo del siguiente patrón hasta el patrón final. Entonces, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan nos enseña mucho del anticristo, nos enseña mucho de Cristo, obviamente. Nos habla de Jesucristo como hombre y Jesucristo como Dios. El punto del libro de Juan es mostrar quién es Jesucristo. El libro de Juan es bien importante en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y aquí uno de los primeros versos que me gustaría señalar en el libro de Juan es el capítulo 20, verso 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el mensaje central del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Entonces, para tener un poco de contexto, qué es lo que estaba pasando, que vamos a ir señalándolo poco a poco. No quiero hacer el video muy largo, tampoco muy corto, sino que sea de edificación. Entonces, en el contexto, ¿qué estaba pasando cuando Juan, el papá de Juan, Zacarías, no sé si lo estoy pronunciando bien, y su esposa no podían tener hijos? Entonces el ángel vino y le dijo a la esposa de Zacarías que iba a quedar embarazada, y él no lo creyó. Entonces el papá de Juan, Zacarías, se quedó mudo por un tiempo, porque no creyó. Él era un sacerdote en el templo, él servía en el templo, y si entendemos bien, el servicio en el templo era, se escogía ciertos sacerdotes. Había muchísimos, algunos en toda su vida podía ser que no sean elegidos para entrar a servir en el lugar santo, y después el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo, que era el lugar que podía caer muerto. Y es muy importante entender todas estas cosas, porque el servicio en el templo había sido corrompido por la politiquería, por la ganancia de dinero. Después, más adelante, Jesús dice esto: mi casa será casa de oración, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces vemos el papá de Juan que está en este sistema del templo, y entonces por ende Juan podía servir en el templo, pero en vez de ir a servir en el templo, vio la corrupción. Entonces se separó y fue hacia el desierto a predicar el evangelio, a abrir el camino. Entonces Juan es una figura transicional. ¿Por qué lo digo así? Porque Juan es, algunos teólogos lo dicen, es el último de los profetas y el primero de los apóstoles. O sea, Juan es llamado que viene en el espíritu de Elías. ¿Por qué? ¿Cuál era el ministerio de Elías? El ministerio de Elías era el anunciar la voz de Dios al pueblo corrupto de Israel, confrontar la falsa religión Jezabel, y confrontar a Acab, el rey de aquel tiempo, muchísimo antes de todo esto que estoy hablando, aquellos que conocen un poco la historia de Israel. Entonces Juan vino a confrontar aquello. Sabemos que Juan lo mataron por confrontar al rey Herodes, y le cortaron la cabeza. Pero Juan vino a abrir el camino para el Mesías, para preparar el camino y los corazones de las personas para recibir el Mesías. Había en aquel tiempo muchos movimientos, podemos hablar de ellos un poquito más adelante, pero es curioso que el libro, el último libro del Viejo Testamento, habla es el profeta Malaquías, capítulo 4, dice verso 5, dice: he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Como hablé de la manera que los hebreos interpretan la profecía, habla que son patrones. Entonces dice que vendrá Elías, y Jesús llama a Juan Elías. Dice: Elías vino, y no le creyeron. Dice, pero también dice: Elías vendrá. Entonces el ministerio de Juan nos enseña del futuro también. Nos enseña del futuro de la iglesia, nos enseña del futuro también están los que se llama en Apocalipsis capítulo 11, habla de los testigos. Muy interesante, muy importante todas estas cosas, y nos enseña de qué es lo que va a pasar en el futuro. La iglesia está en el carácter de Juan. ¿Qué quiere decir esto? En el carácter de proclamar el evangelio, las buenas nuevas, y también combatir la falsa religión.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy importante eso, porque no hay otro camino. El único camino es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos cambiar eso, estamos corrompiendo el Evangelio. Si nosotros queremos añadir a Jesucristo para hacer nuestra vida mejor, estamos corrompiendo el Evangelio. Dice, Él es el camino, Él es la única verdad y la vida. Dice, ancha es la puerta hacia la perdición, parafraseando la palabra. Y muchos son los que entran por ella. Tenemos que estar conscientes de que seguir a Jesucristo nunca va a ser fácil. Él nos prometió que vamos a tener persecuciones. Entonces, el libro de Juan abre en el verso 1. Me tomó un par de minutos hacer esta introducción, pero nada, quiero que tengan esto en mente. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, en el principio, ¿qué es lo que te parece eso? No, eso nos suena como un poco como Génesis, ¿verdad? Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis nos habla de la creación, Juan nos habla de la nueva creación. So, Dios creó los cielos y la tierra, y dice, Él estaba en el principio, Jesucristo estaba en el principio. Entonces, Él nos habla de esto, de lo que es la creación y la nueva creación. ¿Quién es el verbo de Dios? Dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo es el verbo de Dios. Es el logos, la palabra en griego, logos. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No es como algunas falsas doctrinas como los testigos de Jehová. Dice que Jesucristo fue creado en el principio. De ninguna manera. Cristo siempre ha sido Dios. Cristo es eterno, no es como nosotros. Y dice, este era en el principio con Dios. Y si todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Que el Señor, o sea, que el Padre, a través de su palabra, creó todo, y el Hijo fue el que estaba en el principio creando. Estoy buscando aquí Romanos, porque Romanos es muy importante, nos habla de esto, que todo fue creado. Romanos capítulo 11, quiero leerlo rápido. Romanos capítulo 11, los últimos versos, dice, oh, cuán profundidad, la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo fue por medio de Él, para Él y por Él. Cristo está, o sea, como Juan empieza el capítulo es muy interesante, porque nos está enseñando quién es Jesucristo. ¿Para qué? Para que el lector entienda quién es Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada, y sin Él nada de lo que es fue hecho y fue hecho. En verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. Entonces habla de que Jesucristo es la luz. Ese es el primer punto de Juan que está haciendo aquí. Jesucristo es la luz. Entonces hay Juan 3:23 dice, Juan 1:23 creo que es. Perdóname. 1:23. No es. 3:23. Don Juan 1:19
perdón, 1:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 3:20. Mas el que practica la verdad viene a la luz, más que sea manifiesto, para que sean manifiestas sus obras. Cuando la luz, que es Jesucristo, expone nuestra maldad y nuestro pecado, y Jesucristo, como empezó el ministerio, arrepentidos y creed. O sea, arrepentidos de nuestros caminos, que cuando nosotros reconocemos nuestra condición como ser humanos y creemos en Él, venimos a Él, hacia la luz, que Él es la luz del mundo. Y si las tinieblas, y en las tinieblas resplandecen, más las tinieblas no lo comprendieron. Hay muchos que Jesucristo expone su pecado, entonces como expone sus pecados, no lo comprendieron y no lo quieren aceptar. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino más que diese testimonio de la luz. Para que Juan diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, el que alumbra a todos los hombres que vienen a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesucristo le dice más adelante en su ministerio, que ese padre dice, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, y dice, pero digo, ustedes como no me, parafraseando, dice, como ustedes como no me recibieron, me recibirán en mi segunda venida, y no me verán de nuevo hasta que digan, Baruch haba Hashem Adonai, y bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Porque más adelante estudiaremos cuando Israel va a pasar por el tiempo del problema de Jacob, cuando Israel esté en una supresión inmensa y no tenga más escape, van a mirar hacia el cielo. Es profecía. Mas a todos los que la recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito Padre, lleno de gracia. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de que yo decía, el que viene detrás de mí, es antes de mí, porque es primero que yo. Y es lo que está estableciendo Juan en la preexistencia de Cristo. Este fue primero que yo y viene delante de mí. Pero sabemos que históricamente Cristo nació aproximadamente 6 meses después de Juan, pero dice que antes de que Cristo naciera existía. Porque su plenitud tomamos y todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. La ley nos dice el libro de Gálatas, la ley nos mata, la ley nos dice que somos pecadores, pero Jesucristo nos da la gracia. Nosotros somos pecadores, somos sin Jesucristo. No es que nosotros nacimos buenos, tenemos la capacidad de hacer bien. Le dice el profeta Isaías, le dice al pueblo de Israel, sus mejores acciones son como trapos sucios. Pero en Jesucristo nosotros tenemos capacidad de hacer el bien por la naturaleza que hay en Él, no por la naturaleza que hay en nosotros. Dice, por la ley, por Moisés fue dada, más la gracia. La gracia, ¿qué es la gracia? Definir lo que es gracia, porque hay muchas religiones que te definen gracia como en otros términos que no son los bíblicos. Pero la gracia es un favor inmerecido. Nosotros no merecíamos el ser salvos por gracia. Y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Podemos seguir hablando mucho más y voy a tratar de seguir haciendo videos semanalmente según la gracia de Dios me lo permita, y mis trabajos y mi familia, pero según lo que Dios me ha dado es lo que voy a tratar de seguir dando. Y
seguir elaborando en esto. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es el punto principal que está haciendo, que está trayendo el escritor, el Espíritu Santo, que es el que inspiró a Juan para escribir esto? Es que Jesús es la luz del mundo. Entonces Él es el alfa, el omega, es la primera y la última letra, está fuera de la eternidad. Y Él es el que controla todo, el que creó. Y asimismo nos extiende la gracia, aún nosotros siendo pecadores. El punto principal es que Cristo es la luz del mundo. Y la luz dice que las tinieblas no lo comprendieron. El punto aquí que vamos a hacer, que cuando nuestro pecado es expuesto, o fue expuesto, como para aquellos que somos creyentes, nosotros lo recibimos porque entendimos de que no podemos hacer bien por nosotros mismos, de que estamos muertos en pecado, de que merecemos la ira de Dios sobre nosotros. Pero aún así Cristo nos dio la gracia. Ese es el punto. Cristo nos iluminó la vida y por Él, y solamente por Él, es que tenemos capacidad de hacer bien. Y dice, aquellos que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos adoptados en Jesucristo. Entonces, hasta ahí lo quiero dejar. Muchas cosas más, según la gracia que Dios me ha dado. Seguiré poniendo cosas, pero al mismo tiempo oremos y mantengámonos firmes en Él, porque Él viene pronto, y sigamos predicando el Evangelio. Si no estamos predicando el Evangelio, creo que estamos en un estado en inglés se llama stagnation, como que cuando el agua, cuando está quieta, que se pudre. Tenemos que seguir predicando el Evangelio porque hay mucha gente que lo necesita, hay mucha gente que está muerta en sus delitos y pecados, como nosotros hubo un momento que los tuvimos, y así tenemos que extender esa gracia y tener ese apresuramiento por ir a predicar el Evangelio. Nada, que el Señor los bendiga. Seguiremos hacia adelante según la gracia que Él nos dé, y nada, Dios los bendiga.